Hoy trataremos uno de los temas más candentes. Hablaremos de uno de los asuntos que ha marcado la agenda informativa y la agenda política en los últimos meses. Hablaremos sobre migraciones. Canarias ha sido un territorio eminentemente migratorio hasta el año 94, en el que nuestras personas abandonaban el archipiélago en busca de otro futuro. Desde ese año, desde el 94, han sido varias las épocas en las que hemos recibido nosotros en nuestras islas personas migrantes de otros lados del mundo. Hoy vamos a analizar ese proceso con detenimiento, con tranquilidad, atendiendo a los datos, aquí en Archipiélago 8. Buenas noches. Para hablar de esto, tenemos a dos personas conocedoras de la materia, conocedoras del asunto que vamos a hablar hoy sobre migraciones, y también vamos a hacer un repaso sobre lo que dicen las rotativas y los periódicos al respecto con nuestro compañero de redacción, Raúl Vega. Vamos a presentarles a las compañeras que están con nosotros en plató y comenzamos. Buenos días, buenas noches, perdón, Raúl, Laura Monroy. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, Laura es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y también está con nosotros Luaila Mint. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Ella es abogada especializada en extranjería. Bueno, como les comentaba, vamos a escuchar a nuestro compañero de redacción, a Raúl Vega, que ha estado viendo lo que comentan los medios de comunicación al respecto de migraciones, y una vez lo escuchemos, vamos a nosotros comenzar ese análisis y ese diálogo sosegado que pretendemos hacer con este programa. Hemos planteado este programa como una herramienta de análisis para tratar los temas de manera sosegada y detenida. En ese sentido, la migración no la podemos concebir sin la misma naturaleza humana de personas que migran para buscar mejores espacios, para huir de hambrunas o para escapar de conflictos. Canarias es un pueblo tradicionalmente migrante. Lo atestiguan dos momentos históricos muy concretos. Por un lado, el tributo de sangre, mediante el cual 5 familias canarias en el siglo XVIII tenían que emigrar a América por cada 100 toneladas de mercancía que llegaban procedentes del continente americano. Y el proceso migratorio, por las cíclicas crisis del modelo productivo, que se acelera desde finales del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, con destinos predilectos como el Caribe, como América del Sur y sobre todo Venezuela. Nos paremos en dos hechos traumáticos de aquella época, ¿no? Uno es el hundimiento del Valvanera en 1919, con casi 500 muertos, la mayoría migrantes canarios. Y el Telémaco, en agosto de 1950, un barco que dejó a la deriva a casi 200 personas que llegaron a puerto venezolano como ilegales, muchos de ellos fueron incluso repatriados. Creo que nos suena esa historia. Pero la historia de Canarias cambia en agosto de 1994 con la llegada de la primera patera a Fuerteventura. Canarias pasa de ser un territorio de migrantes a serlo de inmigrantes. Desde ahí, varias crisis migratorias, a finales de los 90, en 2006, en 2007 y en los años 2020 y 2021, el actual, donde han llegado casi, en el año 2020, casi 13.000 personas llegaron a las costas canarias. En la acogida han pasado muchas cosas, muchas aventuras, muchas disputas, muchos dimes y diretes. Las personas migrantes han tenido que vivir en el aeropuerto de Fuerteventura, con la connivencia del ministro del Interior de la época, un tal Mariano Rajoy. Un alcalde creyó que la solución la podía proporcionar la Legión. Han sido retirados en camiones de basura de la playa, en Maspalomas. Han sufrido extraños accidentes o más recientemente durmieron en un muelle, concretamente el muelle de Arguineguín. Lo que ha pasado en esta última etapa no es nuevo, ya lo hemos visto. Lo que sí es nueva es la sospecha de que España y Europa están convirtiendo, dicen algunos que de manera intencionada, otros dicen que de manera soterrada, a Canarias como un lugar del que se puede entrar
pero del que no se puede salir. Ni el repunte de racismo tampoco es nuevo, quizá en esta ocasión con algunas características muy concretas, ni la falta de soluciones o la gestión de los menores. Tras el muelle de Arguineguín quedó en entredicho la gestión en las raíces, con quejas sobre la alimentación, las condiciones, el frío y con protestas sociales de migrantes y activistas. Lo que tampoco es nuevo es la tragedia a la llegada a las costas canarias, ni tampoco los héroes anónimos como Paula y Miguel de la Cruz Roja, que intentaron salvar la vida a la niña de 2 años, aunque sin éxito. Un problema viejo, nuevos héroes y muchas incógnitas de cara al futuro. Y en medio de la vida de personas como esa niña. Bueno, la verdad que el tema da para mucho. Y ahora, escuchando al compañero Raúl, cómo ha viajado todo este asunto desde que éramos las personas canarias las que emigrábamos, hemos visto que los medios de comunicación le han dado distintos tipos de trato. Ahora que estamos en una sociedad cada vez más marcada por el ritmo de los medios de comunicación, tan interconectada, que vivimos al día con el móvil, con las redes sociales, ¿cómo creen que los medios de comunicación han tratado este asunto, Laura? ¿Tú cómo ves que los medios de comunicación lo están tratando? Bueno, yo de entrada, la verdad que felicitar a Raúl porque ha hecho creo un inicio estupendo que nos sitúa en que la migración es algo global. Efectivamente, hoy vamos a hablar aquí de la migración de la gente que viene a Canarias, pero que efectivamente la migración es algo global. Las personas tenemos el derecho a migrar y es un derecho. Entonces, está genial esa introducción que ha dejado claro que de la misma manera en que los canarios y las canarias hemos debido salir para buscar al final una vida digna y nuevas oportunidades de vida, en la actualidad recibimos a personas que lo están haciendo de su país. La migración ahora, la que recibimos nosotros, y es importante tenerlo claro, huye, que es importante, huye de guerras, huye de momentos en los que no puedes ser libre, bien por tu orientación sexual, bien por tu pensamiento político, por el motivo que sea. El motivo es huir, y eso es muy importante. Y lo segundo que también es importante, y además que Raúl lo ha nombrado ahí, es que se pone la vida en peligro al huir. Sí. Esas dos cosas son fundamentales. En este caso, la pregunta, los medios de comunicación. A mí me ha tocado un papel en esta crisis de ahora, por decirlo de alguna manera, que yo crisis veo cómo la gestionan, no el proceso migratorio, sino creo que es una crisis migratoria por cómo se está gestionando. Muchas veces hasta estas palabras parece que se nos meten en la cabeza, sí, o en el vocabulario prácticamente porque las adquirimos de la tele, ¿no? Las adquirimos de la prensa. Tal cual, es que es importante, los procesos migratorios son procesos migratorios, llevan siendo toda la vida. Hemos puesto la etiqueta de crisis, ¿no? El proceso. Y es por cómo la están gestionando. Evidentemente, la manera en la que la gestionan han conseguido generar una crisis social. Además de que ya tenemos, pues eso sí que tenemos una crisis sanitaria y social que suma motivos precisamente para huir, ¿no?, del país vecino. Yo lo que decía era que los medios de comunicación tienen y siempre van a tener un papel fundamental. Sé que hay parte de ese medio de comunicación que se ha aprovechado de esto para sacar a la luz, pues, miedos de la población, pero a mí me gustaría poner en valor la cantidad de periodismo, porque ha habido muchísimo periodismo que ha respondido de una manera asombrosa a esta situación actual, que en muchas ocasiones han puesto en peligro, ¿no?, su propia seguridad por estar en sitios donde no se les permitía, no debiendo no permitirse, pero que por estar en sitios donde no se les permitía y sobre todo por intentar acercar la información veraz a la población y desmontar los bulos que se aprovechan precisamente de este miedo, de esta situación en la que vivimos, para generar prejuicios y para generar separación. No sé si... Loila, ¿tú también has visto esos compromisos por parte de colectivos y de profesionales periodistas? ¿Y has visto las dos caras? ¿Cuál es tu percepción? Sí, yo también creo que como todo en esta vida, ¿no?, siempre hay varias posturas, y creo que también es esencial, por un lado, saber que aunque la inmigración forma parte, es algo intrínseco dentro de las personas, ¿no?, y yo como persona migrante además lo puedo decir, de que pues las políticas
colonizadoras dentro del continente africano o dentro del continente latinoamericano han provocado, empujado en cierto modo a que nosotros tengamos que salir, ¿no?, de nuestros países. Y si lo pudiéramos hacer de forma segura y digna, pues quizás no estaríamos a lo mejor ahora mismo teniendo este debate y de esta manera, ¿no? Creo que durante el año 2019 aproximadamente, de toda la inmigración que se produjo y que llegó en general a frontera sur y concretamente al Estado español, de los 748.000 personas aproximadamente, solo 31.000 en el año 2019, 41.000 en el año 2020 son inmigración irregular, es decir, personas que deciden coger su vida, su mochila, su familia, su vida, porque al final corren riesgo de morir llegando a Costas Canarias o de frontera sur, han puesto toda su vida en una embarcación, ¿no? Y son las que han entrado de forma irregular a Costas Canarias. Y dentro, para mí es esencial esto, ¿por qué? Porque guarda relación un poco con lo que hablamos de los medios. La importancia de los medios, de cómo se ha puesto el foco sobre esa inmigración irregular cuando ha sido únicamente un 4% de los que han llegado en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone el foco? Porque es una entrada irregular. Pero ¿qué pasaría si a estas personas le diéramos la posibilidad y no les frenáramos y no les pusiéramos obstáculos para expedir un visado y venir de una forma legal y segura? ¿Por qué? Pues porque no se gastarían 1.000, 1.500, 2.000 euros, dependiendo de la ruta, en una mafia, en una organización criminal para poder salir, que a veces entran en un tráfico ilícito de personas humanas, a veces son víctimas de trata, a veces vienen con una vulnerabilidad, una mujer víctima de violencia de género con su familia, ¿no? Entonces, si a estas personas les permitiéramos salir de una forma digna, con un visado o con una autorización de residencia por razones humanitarias o con una solicitud de protección internacional en el consulado o en una embajada, pues no nos veríamos con esta realidad, ¿no? Entonces, una vez que llegan, tenemos que tener muchísimo cuidado, todos los agentes, y ahí entran los medios de comunicación, que hay algunos que lo han hecho con todo el tratamiento y con todo el amor que requiere esta situación, y hay otros con un poco menos porque existe una intencionalidad por crear un pánico, un auge de la xenofobia y del racismo, que lo hemos visto con los bulos y los fake, ¿no? Como medios se han hecho cargo de trasladar esos bulos y esos fake al Estado español, en este caso a medios nacionales, pero como no han sido capaces de trasladar la situación nefasta de personas hacinadas sin derechos fundamentales en Arguineguín o en Naves o ahora como lo estamos viendo en los campamentos de las raíces, de las canteras, ¿no? Cómo se ha querido crear un pánico por parte de algunos medios y poner el foco sobre esa inmigración irregular, que es un 4% del total que entra en España, ¿no? Según datos del INE, o sea, esto es claro, cualquiera que lo busque lo puede encontrar, ¿no? La verdad que esa puesta de foco sobre el hecho, por así decir, impactante, resta muchas veces capacidad para llegar a la reflexión, para llegar a observar los números, las cifras. Yo creo que en una sociedad del siglo XXI no podemos obviar las cifras. En un momento en el que se nos imponen muchas veces falsedades o la famosa posverdad, las cifras vienen para volvernos a traer a la realidad que vivimos, y a ese respecto hemos querido seguir preguntando. Entonces hemos hablado con Ayose Corujo, él es doctorando por la Universidad de la UNED en Ciencias Políticas y ha estado trabajando concretamente en una encuesta en la que se hacían varias preguntas alrededor del asunto migratorio. Vamos a escucharlo, a ver lo que nos comenta Ayose, y vuelvo con ustedes para charlarlo. En 2007, el Canario identificaba el flujo migratorio irregular por Latinoamérica, de Latinoamérica hacia Canarias, y hoy lo identifica claramente desde África o desde el continente o desde los países del norte de África hacia Canarias. Pero en percepción de la delincuencia siempre ha estado alta. En 2007 estaba en un 72,1 en percepción de la delincuencia versus inmigración, y hoy día está en un 72,4, prácticamente no ha variado. Es decir, la percepción de la ciudadanía canaria cuando se le pregunta si el aumento de inmigrantes ha generado un incremento de la delincuencia, siempre ha estado alta. Es decir, la percepción de delincuencia e inmigración siempre es una percepción alta, ¿no? Quiere decir que las actitudes de la población canaria es una actitud extrema de percepción hacia la vinculación de inmigración irregular y delincuencia.
aún no siendo cierto con los datos que nos da el Ministerio de Interior, que hemos visto que la bajada de la delincuencia ha bajado en 2020 con respecto a 2019. Pero la percepción, el clima social hace que la ciudadanía piense lo contrario. Lo que nos dice la encuesta ahora mismo es que el grado, por ejemplo, por poner un dato súper interesante, es la afinidad que tiene el canario con distintas nacionalidades. Y vemos claramente que el canario se identifica más o le da mejor puntuación a los europeos del centro de Europa, y le da una puntuación de que no llega al 4 a los magrebíes, marroquíes o argelinos. Vemos cómo ese gap, esa diferencia entre el europeo y el africano es totalmente visible en la identificación o el grado de cercanía que tiene el canario con las nacionalidades extranjeras. No podríamos hablar de xenofobia, porque no lo es, porque no hay actitudes pro-xenófobas, pero sí hay un caldo de cultivo. Lo que se podemos identificar en la encuesta claramente es que existe un caldo de cultivo de posiciones extremas. Y eso lo vemos también cuando correlacionamos variables por clase social, por edad o por recuerdo de votos. Bueno, vemos que la percepción social también se constata en números y que hay una percepción social bastante dura, ¿no? Esta relación, llevar a la migración a sinónimo de delincuencia, está totalmente desmontado, ¿no? Pero seguimos viendo cómo cala este mensaje. No quiero volverme a referir a los medios de comunicación, porque también tendrá la población, incluso nuestras administraciones, algo que ver, ¿no? Claro, y yo creo que en este punto, ¿no?, es esencial señalar que las personas que entran de forma irregular, es decir, que huyen con lo opuesto, como señalábamos antes, en una embarcación donde han pasado un tránsito duro, donde han estado días sin saber si van a sobrevivir o no, donde cuando llegan se les despega la ropa de su cuerpo, ¿no?, donde han pasado en muchas condiciones un tránsito terrible, mujeres, niños, varones, ¿no? Cuando llegan a Canarias no lo hacen con el fin de delinquir, ¿no? Por supuesto que como en la inmigración, como en Canarias, como en Francia, como en cualquier parte del mundo, hay gente equivocada, como yo le llamo, que quiere hacer cosas malas y a las que tenemos que ayudar, ¿no? Y a las que se le puede pedir, como dice el compañero Chema, justicia y educación, ¿no? Y después hay personas a las que vienen y que, con un fin claro, que es mejorar sus condiciones, huyendo de un conflicto, de la precariedad, de las crisis y en cierto modo vienen aquí para poder mejorar sus condiciones. Entonces, es importante también referirnos a datos, es decir, de las últimas personas que han llegado en el año 2020, según datos del Ministerio de Interior, Policía Nacional, Dirección General de la Policía, para que os hagáis una idea, 122 comisiones, en este caso, o infracciones penales, se han cometido por personas inmigrantes, de unos 20.000, aproximadamente 23.000 que han llegado. Es decir, nos están diciendo que 122 personas han cometido hechos delictivos, de los cuales la mitad, un 60 y pico aproximadamente, son falsedad documental. Es decir, quiero salir de Canarias, Canarias es un tapón para mí, yo tengo a mi familia en la península y mi familia me envía un pasaporte de mi hermano, de mi primo, para poder salir. Son personas a las que, en cierto modo, es de esa mitad de los que han cometido un delito, a las que se le ha empujado por parte del Estado por cerrar Canarias y no permitirles poder transitar libremente, ¿no? Que incluso tendrían encaje dentro de una exención penal por un tema de estado de necesidad, ¿no? Necesito sobrevivir, estoy en una situación de desprotección en Canarias y quiero reunirme con mi familia, quiero irme con mi familia porque acabo de llegar, porque vengo huyendo de Mali, de un conflicto bélico, porque vengo de Marruecos, donde hay una represión terrible a la población y donde se encuentran atrapados en su propio país, ¿no? De las personas que ahora mismo en la actualidad están llegando, aproximadamente un 51% son magrebíes, ¿no? ¿Y por qué vienen? Pues porque no pueden salir de una forma legal, digna y segura. Y dentro de la percepción que tiene la población canaria, creo que habría que separar
dentro de la población canaria que puede generarle rechazo a una situación que desconoce, pero que estoy segura, y que antes lo venía hablando con el compañero Raúl, de que si nos sentamos a hablar con personas que residen en el municipio, que residen en la población de Las Reollas y que han sufrido en cierto modo y no han entendido toda esta gestión, que estoy segura de que podemos tener una conversación de tú a tú y que van a entender que al final todos estamos de tránsito y que dentro de toda esa alarma que se ha creado por generar una xenofobia y un racismo que no existe en Canarias, que creo que se ha podido demostrar. Se ha creado diferentes plataformas y a las personas han salido a dar bocadillos a gente que se ha quedado en calle. La gente ha sacado intérpretes para poder ayudar. La gente está acompañando a comisaría. O sea, creo que el pueblo canario ha demostrado que ha sabido dar respuesta, que ha estado a la altura de las circunstancias cuando las administraciones públicas no la han estado. Claro, es distinto la percepción a la realidad, ¿no? Los datos a lo mejor, vamos, tú los has dado claramente. ¿Por qué crees que es esa percepción de la que estábamos hablando? Tú además eres una persona que se relaciona, que trabajas en prisiones, que conoces la realidad de la delincuencia. Estoy totalmente, de acuerdo con Loweila, no solo por el foco, por cómo se pone el foco de la migración, sobre todo la migración que viene de África, sino que además una solución, como dices tú, decías, no quiero apuntar solo a los medios de comunicación, y haces muy bien porque yo creo que hay más focos, y en la parte educativa, la parte precisamente de conocimiento, yo creo que todos los miedos, cualquier tipo de miedo, se vence pues precisamente conociéndolo y afrontándolo, ¿verdad? Pues el miedo a la gente que viene de otro lugar se vence tal cual, conociendo a la gente que viene de otro lugar, analizando el por qué viene de otro lugar, y al final crecemos como personas, y desde luego en todas las experiencias que yo vivo, por ejemplo, dentro de la prisión, en todas las experiencias que hay multiculturales, siempre sale reforzado precisamente esa unión y ese conocimiento de uno u otro. Cuando la gente se conoce, la gente se entiende y los miedos desaparecen. Sí, la verdad que el miedo muchas veces nos hace ver fantasmas, ¿no? Nunca mejor dicho, donde no existen. Bueno, nosotros hemos querido girar el foco un poco hacia atrás y le hemos querido preguntar a José Gilberto Moreno, que él es director de la Asociación Cultura Sal Si Puedes, que han estado investigando sobre aquella época en la que era Canarias la que salía, la gente de Canarias la que salía, la que emigraba, y vamos a escuchar lo que nos dice y volvemos nosotros a debatir aquí en el plató. Bueno, fíjate lo que ocurría, ¿no? Si hacemos un episodio de hace 100 años, toda una familia se reunía, vendía sus propiedades, le daba el dinero a la persona más joven porque era la que tenía más posibilidades de encontrar trabajo y de realizarlo, y lo embarcaba en un barco para que pudiera después volver, retornar o ir enviando dinero para cubrir las necesidades que aquí la nulidad del comercio les propiciaba ganar un dinero simplemente para comprar comida, ¿no? Entonces, si ahora nos vamos a la actual situación, lógicamente antes poníamos la focalización en el hambre, ¿no? En el porvenir, en tener dinero para poder sufragar alimentos básicos. Hoy el origen también hay que sumarle conflictos bélicos, las guerras, diferencias sociales, diferencias raciales y religiosas, y en ese aspecto la persecución es mucho mayor. Antes había una necesidad básica, pero hoy hay también conflictos de diversa índole, ¿no? Entonces, esa relación sí tiene siempre una causa, ¿no? Que es la huida, que es el saber que estoy en una situación de supervivencia, pero que se hace exactamente igual. Que en África cruzan media África después de que toda la familia haya vendido sus propiedades y le haya dado el dinero que cogía de esas propiedades o reunir durante 2 o 3 años para conseguir pues el poder montarse en un barco, por llamarlo de alguna manera, en una barcaza, ¿vale? En una patera, y jugarse la vida, porque ellos han determinado que solo lo único que les queda es algo tan sencillo como su vida. No tienen nada más y probablemente ni siquiera les importe perderla, ¿no? Es una oportunidad que se traspasa. Y esto, hay una directa relación entre lo que pasó desde hace un siglo y antes con los emigrantes canarios, con lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, como hemos visto, la verdad que nosotros lo hacíamos, nos íbamos en patera a América y lo hacíamos igual que se sigue haciendo actualmente. Se vende todo lo que uno tiene, se le da a la persona más joven de la familia y emigra. En este caso, por mar. En América lo vemos con grandes caminatas de gente que se echa a caminar los senderos. Bueno, esa relación, la gente hoy en día
¿La sigue haciendo o hemos olvidado nuestra historia, Laura? Yo creo que sigue estando en los discursos, pero en la realidad muchas veces nos hemos olvidado. Yo creo que hay generaciones que no sabemos lo que es pasar hambre, y eso es muy importante. Generaciones que no sabemos lo que es no tener oportunidades, porque aunque nos vaya mejor o peor, hay un sistema de bienestar, y es verdad que aunque las políticas en la actualidad, pues sí que es verdad que hay mucha diferencia entre las familias que ya vienen con recursos económicos de siempre. Esas personas tienen muchas más posibilidades y oportunidades que personas que vienen de familias pues con menos oportunidades y menos capacidad económica. Nosotros no sabemos lo que vivían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, no lo hemos vivido. Por lo tanto, por mucho que intentemos empatizar, con lo que podemos empatizar son con sentimientos. Sabemos lo que es el miedo, por ejemplo. Yo creo que no hay nadie que no sepa lo que es el miedo, pero nadie puede empatizar con ese miedo a perder la vida a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo sabemos que está en nuestra historia, pero en muchas ocasiones se nos olvida empatizar en consecuencia, en que eso sigue existiendo. Eso sigue existiendo y no es una cuestión de historia ni de antepasado, sigue existiendo en la actualidad. Claro, me estaba recordando una frase de mi madre, ¿no? Dice, en cualquier naufragio cada uno está salvando sus muebles, ¿no? O sus historias. Entonces, puede ser que eso esté ocurriendo. Es decir, ahora, la generación de ahora no retrotrae esas emociones para entender los fenómenos actuales. Bueno, lo tiene en el discurso, está ahí, pero a mí lo que me importa es si ahora tengo miedo, el miedo que ahora tengo. ¿Crees que...? Por suerte para Canarias, yo creo que como zona de tránsito desde el año 94 con las embarcaciones, la primera que llegó a Fuerteventura, y además también con la confluencia de nacionalidades, porque aquí conviven diversas nacionalidades, creo que nos podemos sentir afortunados en ese sentido. Es verdad que falta muchísimo trabajo que hacer, porque nos sigue faltando empatía y consideración hacia las vidas humanas, ¿no? Y hacia entender, porque incluso como Archipiélago 8, ¿no? Que se relacionaba la octava isla con Venezuela, ¿no? Por el vínculo de Canarias con Venezuela. Fíjense que hoy en la actualidad, ¿no? Las personas venezolanas que están llegando están recibiendo también rechazo por parte de personas residentes aquí o nacionales de aquí, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar, y aunque se nos olvide, tenemos que recuperar esa parte de empatía y de consideración hacia la vida de los demás, ¿no? 1.751 personas fallecieron en 2020 llegando a Canarias, ¿no? Esas vidas que no han podido venir aquí a decir si tienen derechos o no tienen, ¿no? Y eso nos sitúa a las personas que estamos aquí en una situación de privilegio y decir, oye, es que tratando de llegar a Costas de Canarias lo intentaron 1.751 que han desaparecido, que no sabemos nada de ellas, ¿no? Y que entonces las que sobreviven, las que llegan, tenemos que darles lo mejor. Tenemos que darles lo mejor, igual que se lo daríamos a Pepe, que es nuestro vecino y es puerta con puerta. Y tenemos que olvidarnos de ese individualismo de voy enfrascado en mi vida, en mi Instagram, en mi realidad y me es ajena la realidad de los demás, ¿no? Yo siempre lo digo, da igual que sea con una persona migrante, es importante ser agradable con todas las personas que nos rodean, ¿no? Claro, es verdad que el hecho histórico tiene su poder, pero ahora que no lo tenemos, es el hecho de la concepción humanista, de una concepción de género humano, más que... Y luego, bueno, quien no lo tenga, por lo menos que mire los datos y que vea cuál es la realidad antes de volcar opiniones, ¿no? Por lo menos en coherencia con lo que se habla. Vamos a ver ahora un vídeo de Raúl analizando las redes, para ver también esto de las coherencias y ver cada uno cómo se sitúa antes de hablar, que las redes son muy proclives a situarse sin mirar dato ninguno. Como no podía ser de otra forma, las redes sociales también se han hecho eco de la problemática con la inmigración en los últimos tiempos en Canarias. Empezamos el análisis con la red social Twitter, seguramente la más, digamos, donde más reacciones ha habido, concretamente con algunos hashtags. Uno de ellos es Frontera Sur. Con ese hashtag, Borja Suárez narra los dramáticos momentos vividos en la operación para reanimar a la niña que llegó con parada cardiorrespiratoria. Por otro lado, también el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, cree que no podemos permitir que estas imágenes se conviertan en normales.
Somos Red Solidaria muestra una imagen con la ayuda a las personas migrantes y denuncia el abandono de las instituciones. El periodista Chema Santana describe la situación de algunas de las personas migrantes en el campamento Las Raíces. El fotoperiodista Javier Baulú se queja de que se lleven a bebés a centros de detención policial nada más pisar las islas. Y por último, con este hashtag, Mariano Cejas resalta en un tuit: podrían ser tus hijos. Otro hashtag que se ha usado en Twitter es Aislada. Aislada, que es una campaña de CEAR, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, que presenta su campaña en la que pide al gobierno que no deje a las personas migrantes abandonadas ni a las políticas migratorias a la deriva en Canarias. Otro hashtag más, Stop Invasión, ya con otras connotaciones totalmente diferentes, mediante la cual la plataforma vecinal de Arguineguín se queja del cero turístico en Canarias y lo achaca a la inmigración. Inmigración Canaria, el último de los hashtags que vamos a analizar en Twitter, mediante el cual el periodista José Luis Gil Díaz alerta sobre la dejación de funciones de los responsables públicos con la gestión de la inmigración. Pasamos a Facebook, donde Onda Fuerteventura comparte una foto del centro alojativo El Matorral. Y también en esa red social, Dani Curbelo compara dos fotos de noticias en prensa. Una en la que se alerta del miedo en la ciudadanía del sur de Gran Canaria por la inmigración. Y otra en la que se habla de la picaresca irlandesa, un tratamiento totalmente diferenciado en las dos noticias, ¿no? Por último, en Instagram, Gasper Butina expone en dicha red social la historia del peluquero Mamadi Baldé, peluquero senegalés en el campamento de Las Raíces. Y concluimos este vídeo, este análisis a las redes sociales, con un vídeo del verseador Geray Rodríguez en Twitter, mediante el cual queremos concluir esta sección y lanzar sus reflexiones para que queden también para la reflexión de las personas que están viendo este programa de Archipiélago 8. No duden en escribirnos en redes sociales o al correo redaccion@archipiélago8.com. El mundo es uno solo. Hazte a la idea de que si falta paz y la comida no está en todas las bocas repartida, iremos a buscarla donde sea. Tú quieres recibir gente europea, pues crees que su dinero es contagioso. Conmigo eres hostil y cauteloso. Y cuando abres la boca, muy sincero. Si dices, yo no soy racista, pero demuestra ser racista y mentiroso. Bueno, vemos aquí en el análisis de Raúl que la sociedad civil organizada en Canarias ha tenido una posición muy activa y que ha querido también profundizar en el tema. Creo que en Canarias el capital humano pues es de agradecer, pero no todas las redes sociales han sido así. Yo creo que hay distintos perfiles y distintas páginas que hemos visto que han sacado el tema de quicio, ¿no? No sé si ustedes consideran esa valoración mía, que han sacado el tema de quicio, incluso han encendido las redes sociales. Loila, ¿tú crees que hay gente por ahí que adrede enciende las redes? ¿Es desconocimiento? ¿Cómo lo ves tú? Yo, por ejemplo, cuando se me ha publicado algún artículo hablando sobre el tema de la inmigración, ¿no? Me llama la atención porque en los comentarios generalmente siempre suelen ser más la aceptación que tienen por el tema de la inmigración, la población, pero es verdad que los que comentan son la gente que se quiere desahogar, ¿no? Que quiere coger ese medio para poder desahogarse, ¿no? Y me llama la atención que siempre es el mismo discurso, ¿no? De, bueno, Canarias no, si quieres acógelos tú en tu casa, vaya vergüenza, con esto nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Parece que siempre es el mismo debate que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, puedo entender que la población necesite o quiera el turismo porque es la vía que existe en Canarias hoy para subsistir, la que se ha creado, aunque hay muchísimas otras alternativas y en eso estamos de acuerdo, pero es verdad que nada tiene que ver con la inmigración. Es decir, los mecanismos que se derivan para la inmigración y que además suponen fondos de la Unión Europea en los que se pierde muchísimo dinero para Frontex, para el CIBE, que es el Sistema Integral de Videovigilancia,
para los centros de internamiento de extranjeros, para los centros de atención temporal, donde escuchábamos antes al compañero hablando sobre menores que han entrado en estos espacios, sobre los campamentos, todo esto, ¿no? Si ese dinero se destinara a una acogida digna a las personas que están de tránsito, que es un 4%, ¿no? Que es importante de toda la inmigración, pues quizás no generaría ese rechazo y ese discurso a lo que no se sabe, a lo que no se conoce, donde parece que es que las personas están en hoteles, los inmigrantes han llegado y han tenido lo mejor, un hotel, una piscina, un barra libre para todo, cuando estas personas, lo repito, que trabajo con ellas, no quieren estar dentro de estos espacios, ni han querido estar ni un mes, ni 2, ni 3, porque tenían familia en Península, en Italia, en Francia, y lo que han pretendido es dar el salto. Pero como le hemos cerrado, no se ha sabido gestionar y se les ha empujado a quedarse en un hotel, ¿no? Parecía que es que tenían los mejores privilegios. Pero lo más triste es que a la gente no le dolió, ¿no? A un sector minoritario, siempre hablo de sector minoritario porque creo que Canarias ha estado a la altura y lo está hoy en día, con esas deficiencias por parte de las administraciones, dando una acogida digna. Estas personas, esta minoría, no ha sabido entender y dolerle que haya personas en muelles, hacinadas, en campamentos, sin cobertura para hablar con su familia, en condiciones, con un baño de verbena para poder compartir mujeres, hombres y todo, ¿no? No les ha dolido, pero sí les ha dolido que estén en un hotel, ¿no? Cuando estas personas no han querido estar ni en un muelle hacinadas, ni en un CATE, ¿no? Un centro de atención temporal más de 72 horas, ni han querido tampoco estar en un hotel. Han querido estar como queremos todos y todas, con nuestra familia, con los abrazos, porque al final los abrazos son los que nos llenan a todos de vida, ¿no? Y son los que permiten que podamos seguir estando bien. O sea, es verdad, hemos visto mucho en las redes sociales que se criticaba por que una persona, sea de donde fuere, huyendo de lo que huía, estuviera acogida en condiciones dignas en un hotel cuando no quería, pero bueno, al menos tenía una condición digna y esto se criticaba mucho en las redes sociales. Cuando pasa a los centros de internamiento en condiciones de campamento de refugiados, se hace un silencio. Las redes sociales que tienen un comportamiento siempre hater, o ¿qué opinas? Yo creo que las redes sociales muestran también el grado de frustración que tiene la sociedad, ¿no? Nos permiten dos partes, que también hay una parte muy importante. Es decir, yo he podido conocer tantísimos artículos de tanto periodismo o tantas asociaciones o tantas personas que a título individual exigen a las instituciones que de una vez den respuesta, que de momento damos más respuestas, ¿no? Las instituciones, las entidades y la población en general que las instituciones, porque son quienes están bloqueando. Todo eso se ha podido conocer y gracias a las redes sociales, con lo que esa parte también es positiva. La parte negativa es pues precisamente eso, de que muchas veces la gente, incluso con la red social, te permite esconder tu nombre, tus apellidos, tu identificación. Entonces eso hace que sea muy fácil pues sacar tu frustración de ahí, ¿no? Pero yo no olvidaría en qué situación está la población, porque yo, a pesar de la estadística, que yo no digo que esté mal la estadística, yo sigo diciendo que en el fenómeno migratorio se está aprovechando muchísimo, sobre todo pues el partidos políticos de ultraderecha y muchas entidades que están beneficiadas con que la ultraderecha esté en el poder, se están beneficiando del miedo y de la frustración, de que a personas a las que se les ha prometido un ingreso mínimo vital no les ha llegado o está en un laberinto burocrático para llegar a una prestación que recordemos que es para vivir en el día a día. Entonces, las personas están dolidas, frustradas, decepcionadas con este sistema de bienestar que se les ha vendido. Claro, sale una información de que hay personas que están alojadas y que tienen sus necesidades básicas cubiertas y a la gente le duele lo suyo. Yo no creo que sea tanto lo de la otra persona, pero muestran su frustración, muestran por qué a una parte sí y a otra no, con el error que cometemos de que al final entre los que no llegamos nos peleamos, mientras los que llegan de sobra, yo me los imagino como riéndose, como diciendo, bueno, mientras que ellos estén ahí peleados con que no les llega a ellos, nosotros seguimos a lo nuestro y no nos implicamos ni ponemos las medidas que tenemos que poner. Mientras ellos estén separados y no unidos, van a ser menos fuertes. Y de eso se aprovechan muchas veces las redes sociales. Gracias a la otra parte también, de las redes sociales que está continuadamente tirando hacia el otro lado y que creo que hace una gran labor en tanto retuiteo y en tanto compartir la otra parte. Pero si se fijan, no están compartidos. También la tendencia última es, parece que está de moda
tratarse mal, aunque sea educadamente. Si nos fijamos en los discursos políticos, están continuadamente insultándose, aunque sea con metáforas, con recuerdos, pero están continuadamente insultándose. No proponen, sino están continuamente diciendo, pues tu partido en no sé cuántos años atrás, no sé qué, pues tú. Y no hay propuestas. Y luego esperan que la ciudadanía sí que lo haga, sí que proponga, sí que tenga una actitud proactiva, cuando realmente las personas que deberían ser referencia, las personas que representan a la ciudadanía, no lo hacen. Claro, al final la herramienta no es el problema. Las redes sociales es una herramienta y es como la usemos, ¿no? Exacto. Y es una realidad, como también ocurre con nuestras instituciones y nuestros políticos y políticas. Hay muchísimos que trabajan, pero a lo mejor solo se escuchan aquellos casos que, pues eso es lo que en las redes muchas veces solo vemos el retuiteo de aquel caso que más nos impacta, con agresividades y con historias que nos llaman la atención, cuando de verdad hay un mar de temas proactivos, de lucha, fantásticos. Nosotros, para acercarnos también al sector empresarial, hemos querido hablar con José María Mañaricúa, que él es presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Aquí estábamos hablando de los hosteles, estábamos hablando del turismo. Creemos que hablando con él encontraremos bastantes respuestas. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. La realidad es una, y es que hay una pandemia en el mundo que ha paralizado la totalidad de la economía mundial. En el caso de Canarias hemos caído un 21% del PIB. En el caso de Canarias vemos que este primer semestre del año será un semestre sin turistas, donde vemos que estos días Alemania incluso está dispuesto igual a aumentar las restricciones, donde no sabemos si el Reino Unido a partir del 17 de mayo volverá a volar, donde Italia está con cierres perimetrales, donde no tenemos un espacio, una esperanza clara de futuro hasta que la población europea esté vacunada, y vemos cómo los ritmos de vacunación van muy lentos y no se cumplen aquellas fechas que nos dijeron en su día. Y entendemos hasta que la población europea sea vacunada en 80%, no tendremos una recuperación económica potente. Por tanto, esta es la realidad. A partir de ahí, a esta realidad, en Canarias, y es cierto, se sumaba una crisis migratoria que es cierta, debido a la inacción del Gobierno de Europa y del Gobierno de España, o quizás la acción de querer dejarnos aquí en Canarias como destino final, ¿no? El problema nuestro es una pandemia, se llama coronavirus. El problema nuestro que hay que solucionar es la vacunación de Europa. Pero sí es cierto, también hay que decirlo, que no puede ser el destino final de los migrantes. No ya una zona turística, que no puede serlo, ni Canarias puede ser el destino final. Por tanto, lo que no podemos aceptar a aquellos que dicen que los migrantes son la causa de una crisis económica, que no lo son, y tampoco podemos aceptar a aquellos que quieren dejar a los migrantes en Canarias como destino final de su trayecto, cuando estos migrantes buscan caminar por Europa y buscan un futuro de vida. Bueno, vemos que el representante del sector empresarial tiene bastante claro que estas personas migrantes tampoco buscan quedarse en Canarias, ¿no? Que ha habido una gestión por parte de las administraciones deficiente en este sentido. ¿Cómo lo consideras, Laura? ¿Crees tú también que las administraciones, bueno, ya en tus intervenciones lo has ido dejando caer, ¿no? Que las administraciones no han jugado el papel que deberían haber jugado? Yo creo que no han estado para nada a la altura, ni lo están. Precisamente porque la situación requiere, pues, propuestas nuevas, y no continuar y perpetuar las mismas políticas que llevamos pues toda la vida viendo y perpetuando desde las distintas ramas políticas, ¿no? A mí, yo lo que pasa es que no coincido en absoluto con lo que dice cuando nos separa, volvemos a lo mismo, nos separa como si fuéramos distintos mundos. Hasta que la población europea no estemos vacunadas, no, es que hasta que la población mundial no estemos vacunados vamos a seguir en pandemia. Que formamos parte de más que de Europa. Y de hecho, en principio el virus no vino de Europa. Por lo tanto, prueba más que refutable de que no podemos hablar solamente de que hasta la población europea no estemos totalmente vacunada. Y luego también habla de nuestro problema. Es que claro, nuestras brújulas están señalando destinos diferentes. Nosotros desde el trabajo social, nuestra brújula va claramente hacia los derechos humanos. Y si tu brújula va hacia los derechos humanos, no hay un nuestro, no hay un de ellos, no hay una Europa, no hay un África, no hay una América, hay unos seres humanos, hay unos derechos humanos que además hay unos tratados que se han firmado por todos los países, que España los ha firmado y que debe cumplirlos. Y creo que
le pediría a ella que dijera mucho más, que es abogada y yo no, pero que me llama muchísimo la atención con la gestión de esta situación. Cada vez que nos hablan de que el marco jurídico hay que cumplirlo, el marco jurídico hay que cumplirlo, pues yo veo como marcos jurídicos de primera y de segunda, porque hay marcos jurídicos que está muy claro que hay que cumplirlo, pero luego cada 2 por 3 vemos leyes y derechos humanos vulnerados. No sé cómo lo ves. Sí, además lo hemos visto, no hay que ir muy lejos, ¿no? En Arguineguín. Derecho fundamental a la libertad. Lo estamos viendo ahora mismo en el bloqueo que sufre Canarias, el tapón que sufre Canarias, ¿no? Que en eso estoy totalmente de acuerdo con... Nunca pensé que lo diría con un empresario hostelero, ¿no? Que ellos han empujado en cierto modo a que las personas salgan de los hoteles y ahora están en unos campamentos de concentración o de vulneración de derechos fundamentales y humanos. Entonces, en cierto modo, lo estamos viendo en Canarias, que la Constitución española, ¿no?, que establece en sus artículos el derecho a la libertad de las personas como derecho fundamental y a la circulación, ¿no? Y a pues establecer tu residencia en cualquier otro lugar. Las personas migrantes que vienen y tienen un procedimiento de devolución que se les ha iniciado no tienen menos derechos que el resto de la población. Además, tienen derecho a solicitar protección internacional, que muchos de ellos vienen huyendo pues, de Mali, de Guinea, ahora mismo con un conflicto y una represión mayor en la zona de sus países, Mali con un conflicto bélico de norte a sur, gente que viene de Senegal afectada por el cambio climático, por las situaciones de sequía que se viven, gente que viene de Marruecos en situaciones también pues, de vulneración de derechos básicos, ¿no?, a la vivienda, al trabajo, y que quieren mejorar sus condiciones, ¿no? Y les estamos diciendo que no. Que nosotros ratificamos convenios, ratificamos directivas, cumplimos y tenemos la normativa nacional y les obligamos a ellos a respetar la normativa, porque como han entrado de manera irregular, se les inicia un procedimiento para devolverlos a sus países, ¿no? Les decimos que no, que ellos tienen que cumplir la normativa. Eso sí, nosotros como país de la Unión Europea solo vamos a cumplir la que nos interesa. Para Canarias esto no es nuevo, lleva desde el año 94. ¿Cómo es posible que sigamos en 2021 y no se haya gestionado esto? Es decir, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 personas, ¿no?, en condiciones infrahumanas. Repito, nos gastamos desde la Unión Europea miles y miles de millones de euros en dispositivos para controlar fronteras como Frontex, CIBE, que no funcionan. Y no funciona no porque lo digo yo, sino porque los resultados los tenemos. 1.700 personas muertas. No se han detectado esas pateras. Las pateras que han llegado no se han detectado. Las personas siguen saliendo. Pese a que hay una crisis sanitaria global, mundial, las personas siguen saliendo porque necesitan salir, porque quieren salir y porque les hemos empujado. No tienen recursos porque les hemos quitado los recursos que tenían. No tienen posibilidad de salir por una vía digna, por lo que van a salir por la única vía en manos de mafias o de organizaciones, ¿no? Entonces, después cuando llega, ¿qué soluciones les damos? ¿Que estén en un campamento de concentración? Pero eso sí, en los hoteles no, porque queremos el turismo. Entonces, al final, la inmigración es economía y tenemos derecho también las personas migrantes a generar economía o no. En cierto modo, tenemos derecho a transitar libremente. Y hemos visto que esta gestión, y yo no hablo de crisis, porque en cierto modo ahora mismo, según datos de la delegación de gobierno, quedan 4.000, 5.000 personas en Canarias. Lo que estamos hablando es de derechos fundamentales vulnerados. ¿Cómo puede ser? Hay veces que, a título personal, debo hablar, me parece surrealista, ¿no?, que en un pueblo como el Canario hayan campos de concentración, porque yo creo que no tiene otro nombre. Al final tienen a personas encerradas con unas condiciones infrahumanas en las que se vulneran sus derechos fundamentales. Importante, y perdóname, Tanosu, que te voy a hacer un inciso antes que se me ha olvidado. Ya no solo eso, sino para que os hagáis una idea, ahora mismo se pretende modificar todos los reglamentos, en este caso el reglamento de asilo, que es el derecho a solicitar protección internacional, personas que vienen huyendo, como comentó antes la compañera, de conflictos, de persecución política, ideológica, condición sexual, matrimonio forzoso, trata. Estas personas se pretende ahora mismo modificar el reglamento que lo establece para crear en Canarias un puesto fronterizo. Es decir, Canarias no es Unión Europea. Canarias se va a establecer como una frontera donde las personas se van a quedar atrapadas 6 meses para solicitar protección internacional. Si tiene lo que, es decir, si la Oficina de Asilo y Refugio prevé que esta persona tiene una admisión a trámite porque entiende que su historia entra o tiene encaje dentro, puede subir a Europa, a España y a Europa, ¿no? Pero si no, es de vuelta a sus países. O sea, pretenden crear que Canarias no sea Unión Europea y que Canarias sea un puesto fronterizo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Lo mismo que estamos viendo ahora, que se vulneren derechos fundamentales y que se sigan vulnerando. Y hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de personas que vienen con un factor de vulnerabilidad, donde se les va a limitar aquí
Y ahora nos preocupa porque tenemos a magrebíes, a personas que están atrapadas aquí, donde la salud emocional, es decir, estamos tocados emocionalmente porque no podemos hablar con nuestra familia, porque no podemos salir de aquí. Vemos que llevamos 6 meses aquí, las ONG nos dicen mañana, 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 y están que me preocupa las consecuencias que pueda acarrear esto. Les estamos empujando a salir y una vez que lleguen también les estamos diciendo que nos da igual su salud emocional y su salud mental, ¿no? No, mi pregunta iba por ahí, o sea, estamos viendo campos de concentración donde la desesperación humana crece y mi pregunta era, ¿y la normativa? ¿Al final va a paliar esa desesperación o lo que va a hacer es enconar más la situación? La situación parece que no es muy halagüeña por lo que dice Lueyla, ¿no? No, yo creo que Teodoro el otro día lo defendía, vamos, porque no es mía la expresión, se lo quiero decir a él porque creo que lo defendía muy bien. Decía que estábamos recogiendo migrantes, que ahora faltaba la parte de la acogida, pero que de momento lo que hacíamos era recoger migrantes. Y es que creo que estuvo súper acertado y creo que es la realidad. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Es increíble que en todos estos años todavía no tengamos un protocolo de acogida a personas que llegan a Canarias, huyendo, insisto, huyendo. Y no tenemos un protocolo de acogida. Todo es una improvisación. Los centros se hacen sobre la marcha en las condiciones en las que estamos viendo. No se deja entrar a la prensa. Luego, en los sitios donde no se deja entrar a la prensa, yo, sinceramente, dudo. Porque es un sitio donde no pueda entrar la prensa. En prisiones entra la prensa. Exacto. Y no hay ningún problema. ¿Por qué no se entra? Sí, la falta de transparencia es porque hay algo opaco. Claro, a mí aparte que la democratización de la información, que llevamos hablándolo mucho tiempo, la gente quiere saber qué se hace con ese dinero público. La gente quiere saber qué hacen las personas a las que votan para que les representen. Es que no son entes diferentes. Es que la gente que representa a la ciudadanía. Por lo tanto, tienes que darme cuenta de qué estás haciendo para yo saber si dentro de un tiempo te vuelvo a votar o no, o mi manera de pensar y mi manera de entender que se debe gestionar lo público no va con lo que tú realizas. Por mucho que luego tú en tu programa político hables de migración, de igualdad, de diversidad y de inclusión, que lo ponen prácticamente todos los programas. Yo quiero saber si eso lo estás llevando a cabo de verdad. Sobre acogida, gestión y asistencia de las personas migrantes, que estábamos ahora mismo comentando, hemos querido conocer también la postura de la organización Somos Red. Es una asociación civil que está socorriendo con alimentos a muchas de las personas migrantes. Vamos a escuchar a su portavoz, a Jaime Valeiron, y comentamos un poquito lo que él nos dice. Nosotros nos encontramos de repente en Las Palmas de Gran Canaria a cientos de personas que están en una situación de calle. Personas que son personas migrantes, personas en movimiento, que llegaron aquí en patera o cayuco y que una vez que llegan aquí son interceptadas por la policía porque entran de manera irregular, llevadas en un primer momento, como todo el mundo sabe, al muelle de Arguineguín, de ahí a hoteles y de hoteles a macrocampamentos y las personas que por miedo, por desinformación o porque se han generado conflictos dentro de estos macrocentros y salen o los expulsan, se quedan en la calle sin ningún tipo de recursos, sin que nadie, absolutamente nadie, cuando digo nadie me refiero a la institución, hagan nada para que estas personas no estén en esa situación. La solución que nosotros pensamos es que se tiene que desbloquear el tránsito. Hay que pensar que estas personas, la mayoría, tienen pasaporte, tienen un destino donde ir, tienen en la península, me refiero, tienen familiares, personas que ya viven en Europa, personas que ya viven en la península y que están integradas y que tienen sus trabajos y que simplemente están esperando que sus familiares, amigos, vengan, ¿vale? Y ahora, en este año, el gobierno de España se ha empeñado en levantar un muro, en proyectar una isla cárcel en Canarias. Eso, si no lo cambian, no hay solución posible para estas personas. Bueno, las últimas palabras del compañero son muy claras, ¿no? Parece que Canarias se ha convertido en un archipiélago cárcel, ¿no? Con un muro
las personas migrantes en movimiento, como las llamaba el compañero, muchas tienen una proyección de vida en otros países, en otros lugares. Vamos, cercenar eso es cercenar derechos humanos, pero realmente Europa está haciendo de Canarias una cárcel. Son presiones de los países porque no quieren acoger a nadie. ¿Qué es lo que hay detrás de esta mareja, Loila? Bueno, yo creo que lo principal es que la normativa de extranjería y la normativa nacional y la normativa europea, que España está obligada a cumplirla como Estado miembro de la Unión Europea, no prevé lo que está pasando ahora mismo. Es decir, que a personas migrantes, es decir, una persona que ha entrado de forma irregular conforme a la normativa de extranjería, se le notifica un acuerdo de devolución, ¿vale? Que se puede ejecutar bien dentro del plazo de las 72 horas que establece la normativa, porque están privadas de libertad o bajo custodia policial, ¿vale? Y una vez que pase y no lo puedan garantizar, a través de una medida cautelar, que puede ser bien la retirada de pasaporte, el internamiento en centros de internamiento de extranjeros, pero lo que está pasando ahora no lo prevé la normativa. Es decir, personas que están más de 72 horas privadas de libertad o bajo custodia policial, que pasó en Arguineguín, está pasando en el CATE de Barranco Seco, y personas que una vez que no se ha podido ejecutar esa devolución, quedan en libertad, están en libertad igual que estamos el resto y pueden circular en las mismas condiciones, con la obligación de notificar el cambio de domicilio a Península en este caso. Es decir, tenemos la posibilidad de que hay personas, como señaló el compañero, que tienen pasaporte completo en vigor. Las compañías aéreas y marítimas, conforme a la seguridad, ellos tienen una agencia de seguridad y documentación que no les impide poder trasladarse dentro de un avión o dentro de una embarcación marítima, pero que desde diciembre del 2020, por políticas de la Unión Europea, porque se pretende hacer de Canarias una frontera y una prisión para las personas migrantes, les han dicho, no, señores, es que estas personas que no salgan de Canarias. Buscaros una excusa, buscaros sacar, porque realmente cuando nos sentamos a hablar con alguien del Ministerio de Interior o con alguien de la Dirección General de la Policía, no saben en base a qué. No hay ningún documento oficial que diga en base a qué estas personas no pueden salir. La respuesta del Congreso de los Diputados ha sido por crisis sanitaria, porque hay zonas de las comunidades que están confinadas o perimetradas por el tema COVID, pero es verdad que hay muchas que no. Y estas personas se han querido desplazar a estas comunidades a reunirse con su familia y se les ha privado esa posibilidad. Es decir, por un lado están las normativas en materia de extranjería, que no se lo impide, y por otro lado las normativas en materia de COVID, que con una declaración responsable o una prueba de antígeno podrían circular igual que el resto de las personas, pero no entendemos por qué a las personas migrantes no se les ha dado esa posibilidad. Claro, cuando se les acabe el estado de pandemia o se acabe esto, claro, vamos a ver cuál será la excusa, claro, porque realmente la normativa no les impide. Y el problema cuál tenemos, que se están vulnerando derechos fundamentales. Y esto es esencial, se está vulnerando el derecho fundamental a la libertad de circulación de las personas migrantes que están llegando y a la libertad de residencia. Yo fijo mi residencia, comunico mi nuevo domicilio para efectos de garantizar con la Brigada de Extranjería y Fronteras competentes, pero a mí no se me puede privar mi libertad de tránsito dentro del territorio nacional, porque la normativa no lo prevé. El Código de Conductas de Fronteras de Schengen tampoco lo prevé. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué es lo que se pretende? Pues precisamente lo que se está intentando desde la Unión Europea desde el mes de diciembre, que Canarias sea un puesto fronterizo y evitar, porque además lo estamos viendo en las fronteras de España con Francia, donde se le está también limitando a las personas subir a Francia, ¿no? Entonces es un poco una política migratoria de la Unión Europea, ¿no? Para que las personas no transiten libremente dentro del territorio nacional y europeo. Muy preocupante porque además todo esto se está haciendo, insisto, sin democratizar la información, que es que, o sea, a mí me parece que un responsable político de cualquier área se le haga una pregunta sobre algo que le compete y no sepa, eso debe ser un motivo para, adiós, me voy, salgo y me voy. Porque si yo tengo muy claro que si yo tengo unas competencias en mi trabajo, alguien me pregunta sobre cualquier cosa de mi trabajo, por lo cual estoy cobrando, ¿no? Del dinero público, además. Y hay algo que no sé y no lo puedo saber o no lo quiero decir, yo no debería estar ahí. Claro. Yo es que eso lo tengo súper claro. Entonces, a mí que estén continuadamente con que no saben, se pasan la pelota de un lado al otro. Y es verdad que hay algún responsable político, sobre todo de aquí, que ya ha dicho que tienen la intención clara de convertir a Canarias en una cárcel.
que ole por salir a la palestra y por lo menos mojarse. Pero que lo que es indignante es, pues eso, esa complicidad de mantener el secreto, mantener la información oculta y de no dar respuesta de lo que al final les compete a uno. Pero hay una presión ahí quizás de los países más del norte hacia los países del sur para que nos convirtamos en territorios acolmatados, en territorios que con una legislación cada vez más dura caigamos en flagelar los derechos humanos. Pero claro, y en esto queda muy bonito el mensaje cuando fallece una niña de 2 años, poner en Twitter que bueno, que qué pena, ¿no? Que esto ocurra y nos debería sensibilizar a todos, ¿no? Por parte de los gobernantes, pero después las políticas seguimos haciendo lo mismo, acuerdos con Marruecos, cediendo un montón de dinero de la Unión Europea para que siga externalizando y esquilmando, ¿no? Los visados y garantizando unas fronteras que no se garantizan, ¿no? Y que encima empuja a que una niña de 2 años, su madre y su familia y otros menores tengan que venir con la ruta más peligrosa, que al final es lo que están haciendo, ¿no? En el norte ahora mismo de Marruecos se está, aparte de que han reforzado toda la zona para evitar las salidas a través de frontera sur por Ceuta y Melilla, lo que también están haciendo en Alucemas, que es el norte de Marruecos, garantizar que nadie pueda salir por la zona norte. Y eso al final, ¿qué ocasiona? Que cuando cerramos todas las ventanas, toda la casa, al final las personas salen por la vía más terrible, que es la que llega al final, y 1.751 personas, que me gustaría nombrarlas a todas, pero ni siquiera hay un punto de información donde las familias puedan ir y decir, mi hijo ha llegado, no ha llegado a Canarias, no sé quién es, ¿no? Y esto no lo podemos permitir. Me llama demasiado la atención que se esté intentando regular para que Canarias sea un espacio fronterizo, pero escuchábamos que para que esta niña se pudiera identificar a su madre se tardaron 3 o 4 días. En el 2021, desde 1994 que llegó la primera de las pateras y no tengamos un sistema de información decente. Sin protocolo. Lamento el tono, pero claro, es surrealista, ¿verdad? Sí. Sí, es muy cruel. Es muy cruel. Cualquiera que tenga hijos, y yo creo que quien no tenga hijos, evidentemente lo sabrá, que esa niña ya ha estado agonizando sin su madre y su madre ya ha estado agonizando en un centro retenida sin su hija. Eso es un punto de crueldad que es que, como decía el magistrado Arcadio Díaz Tejera, esto es un fracaso de todas y cada una de las personas, o sea, de todas las instituciones y de todas las personas. Y nos tenemos que hacer el mea culpa todo, porque mientras que no tomemos una posición tajante y clara, que cada uno le corresponde, ¿no?, hasta donde puede llegar, pero que nos tenemos que tomar un posicionamiento claro y la brújula tiene que estar clarita hacia los derechos humanos. No podemos consentir ese tipo de cosas aquí. Y es responsabilidad de todos y de todas los agentes. Es decir, igual que yo depuro responsabilidad hacia los gobernantes, que en cierto modo empujan, también es responsabilidad de nosotros los letrados que estamos asistiendo en primera línea de playa, garantizar los derechos, pararnos allí. Y si no tenemos que comer ese día, porque en nuestras manos está la vida de las personas, ¿no? Que lo veíamos en los compañeros de Cruz Roja, ¿no? Que en sus manos estaba la vida de alguien, pues todas las personas por las que pasan, que sepan que tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar la vida humana del resto. Es nuestra responsabilidad. Igual que los medios tienen la responsabilidad de llegar, y os doy gracias por invitarme aquí para ser altavoz de muchísimas personas que no pueden serlo porque no llegan, ¿no? El resto de las personas que trabajamos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, ¿no? Que hay muchos médicos que han estado trabajando con las personas migrantes que han llegado. ¿En qué podemos ayudar? Porque vemos que no llegan, no hay un abogado para ellos que les pueda explicar su situación, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos y de todas las administraciones y de los agentes que estamos también implicados. Y en ellos me responsabilizo también, ¿no? Precisamente porque tenemos el privilegio de poder después irnos a nuestra casita, comer bien, ducharnos y ir al cine, ir a pasear, ¿no? Pues hay personas que no lo pueden hacer. Y eso nos sitúa en una situación de responsabilidad, yo creo. Sí, no, y además, simplemente por evolución social, en cualquier momento podemos ser nosotros, nuestros primos, nuestras primas, las que tengan que moverse por el planeta y queremos que los derechos humanos se respeten, igual que se han respetado cuando estábamos en casa, ¿no? Bueno, hemos querido saber también lo que piensa la calle. Hemos hablado con el empresariado, con la sociedad civil organizada, hemos estado debatiendo aquí, pero también hemos salido a la calle a preguntarle a las vecinas y a los vecinos cómo están viviendo el fenómeno migratorio de los últimos años y cómo se ha ido tratando. Vamos a escucharlo.
Hemos salido a la calle a preguntar a la ciudadanía sobre qué piensa sobre las migraciones, sobre la llegada de migrantes a Canarias, que se ha cifrado en casi 13.000 personas en el año 2020 y que no remite en el año 2021. Deberíamos de dejar que otros países también acojan a los inmigrantes. Yo por mi parte, todo el que pueda venir, pues que por mi parte es bien recibido. Deberíamos de ayudar a las personas y tener en cuenta que no vienen en pateras porque a ellos les agrade, sino porque están saliendo de su país por X motivos, puede ser guerra, porque no encuentran un trabajo o por cualquier otro motivo. Pues me parece bastante mal lo que se está viviendo, la inseguridad que están creando en la isla y la imagen que están dando a nivel extranjero, porque nosotros vivimos de un turismo y se está viendo perjudicado por la sensación de inseguridad que hay ahora mismo creada en la isla a través de la inmigración ilegal que está entrando. Si me dice que viene 2, 3, 4, 5, 10 o 20, puedo decir, bueno, donde come 2, puede comer 3, pero 500, 300... continua, todos los días, créeme, genera racismo y odio. Estoy en contra de esto, pero el gobierno es responsable de todo esto, porque está muy mal organizado, por un lado a nivel nacional y a nivel de Unión Europea, porque el que España carga todos los pesos de la migración está muy mal. Yo soy negro, con todo orgullo, de luego, llevo aquí 40 y pico años. Debería de gestionarse mejor. Todos deberíamos de ponernos de acuerdo y sobre todo ellos en qué hacer en esta situación. Es evidente que esta isla es muy pequeña y no podemos tampoco acoger a todo el mundo que está viniendo, se debería de llevar a la península o a otros países, pero eso ya se tienen que sentar bien, aclararlo bien y hacer las cosas como deben ser. Se masifican las islas, pero tenemos un país en el cual se pueden ir repartiendo, ¿no? No nos vamos a comer todos, ¿dónde iríamos a parar todos? Entonces nosotros, pero tenemos tierra, ¿no? Para repartirlo de una parte a la otra. Y luego cuando llegan aquí los inmigrantes negros, se van a empezar a delinquir, ni papeles, ni habla el idioma, desconoce la situación, abandonado, y el gobierno no hace nada, porque el gobierno español recibe prebendas de la Unión Europea para que cargue todos esos pesos. Entonces viene todo, aparte de que son mafiosos, que trafican con seres humanos, todo inocente viene aquí, además mujeres embarazadas, es que es tremendo, no, yo francamente, estoy en contra. O pararlo antes de salir a alta mar o buscar algún tipo de ayudas en su propio país para evitar lo que se está haciendo, someter a una isla a la carga de tanta inmigración, de tanta gente. No es más el que viene en avión que el que viene en patera, deberíamos de dar ayudas a todo el mundo y que el país, o sea, el mundo es de todos, no es simplemente de nosotros, o sea, el mundo es de todos. Como hemos visto, es un tema candente, un tema que está en la calle, un tema que se presta a debate, se presta a discusión y en nuestra mesa de análisis vamos a analizarlo con dos personas expertas y si tienen algún comentario o alguna sugerencia, no duden en escribirnos a través de redes sociales o a redacción@archipelago8.com. Bueno, escuchábamos la última de las frases de la chica joven diciendo el mundo es de todas, el mundo es de todos. Bueno, sabemos que es un ideal y es una cosa que muchos sentimos, pero estas políticas migratorias no nos hacen ver esa realidad. Y hemos visto aquí en estas entrevistas fuertes críticas hacia las instituciones, críticas que hacíamos también desde aquí del plató y pocas soluciones. Antes hablabas tú, Laura, de que había mucho ambiente de crítica, de echarse los trapos sucios unos a otros y aportar poca proactividad y pocas soluciones. Me gustaría escucharles algún tipo de canto propositivo, de alguna solución, algo que ustedes crean que se debe de empezar a tener en cuenta de manera, pues, en el ámbito legal, en el ámbito de la acogida. No sé, ¿quién quiera de las dos comentar? Vale, mira, me llama la atención porque esto no puede ser, este trozo de tierra es mío y a ti que te tocó nacer en otro es tuyo, pero al final, si nosotros por vivir en este trozo de tierra, ¿no?, por nuestro sistema de vida hemos empujado a otras que no tengan su trozo de tierra, no podemos quitar el pan
a los demás y decirle después cuando lleguen, no, estas migajas para ti, ¿no? Y migajas para ti porque, bueno, a ti te tocó vivir en la otra zona en la que es menos favorecida y es que además estás menos favorecido porque el pan te lo he quitado yo, ¿no? Entonces un poco surrealista la situación, porque me quedo con la reflexión que decía la chica que salía en el vídeo, porque al final el mundo es de todos y de todas, y cuando nos quitemos esa idea de este trozo de tierra me pertenece y a ti el otro trozo de tierra menos favorecido, pues creo que habremos llegado un poquito al ideal de la empatía, de la consideración y el tránsito como forma libre. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nos evitaríamos estar ahora mismo en esta situación en la que estamos. Es decir, si todas las personas que están hoy aquí en Canarias, las miles de personas que están atrapadas, sin condiciones de calidad que no queremos para nosotros, durmiendo en una caseta improvisada, sin comida digna, porque ya hemos visto la comida que se ha facilitado, que no la come ni un perro, ¿no? Y perdón por la expresión a los perros, que no tienen además ni agua en condiciones, que no tienen ni la posibilidad de ver a un abogado porque hay tantas personas asignadas por un abogado, ¿no? Que es imposible para ellos y piensen que su abogado es como su corazón y su alma para resolver su situación jurídica aquí en el Estado español. Si vemos todas estas condiciones, ¿no? Si desde el minuto 1 personas con pasaporte completo en vigor o con solicitantes de protección internacional o apátridas y demás, les dejáramos transitar libremente, no nos gastáramos fondos de la Unión Europea, donde digo miles y miles de millones, dispositivos de Frontex, SIBE, que es el Sistema Integral de Videovigilancia para la Guardia Civil para custodiar unas fronteras y una entrada cuando no se estaba custodiando, centros de internamiento de extranjeros, 4 millones de euros vimos que se gastaron en una empresa de subcontrata en Fuerteventura para un CIE que estaba cerrado, CATES, centros de atención temporal, con lo que supone todo el gasto de subcontratas, Policía Nacional custodiando la zona, ¿no? Imagínense todo este dinero que nos gastamos para custodiar fronteras que no se están custodiando, pues la gente va a seguir saliendo, ¿no? Y para después garantizar, criminalizar, en cierto modo, detenerlas, privarlas de libertad aquí, si este dinero lo garantizáramos para que las personas pudieran salir de forma digna y segura. Es decir, se gastan 1.000 vendiendo un terreno de su familia, comprando, reuniendo toda su familia de Europa, porque cuando llegan, vienen con una mochilita. Y esa mochila está llena de papá, de mamá, del abuelo, del primo, porque son comunidad y salen como una comunidad. Y cuando salen con un proyecto de vida, no para ellos mismos, ¿no? Sino yo salgo porque yo tengo que invertir en este dinero que a mí me ha costado el viaje para después generarlo y devolvérselo a mi familia que me necesita, ¿no? Entonces, imagínense si les dejáramos la posibilidad de salir de una forma digna y segura. Tienes un visado, puedes salir con este visado y regularizar tu situación, trabajar, porque al final generan economía y tienen la posibilidad de poder hacerlo aunque no generasen economía porque tienen derecho a transitar libremente, ¿no? Entonces, si a las personas extranjeras que vienen a consumir y con una pulsera de todo incluido en un hotel se lo permitimos, ¿por qué no se lo podemos permitir a personas que van a venir a trabajar, a buscar una vida y una condición más segura o a solicitar protección internacional con sus hijos, ¿no? Si lo hiciéramos, nos evitaríamos todo esto. Al final, porque todos y todas tienen familia, igual que la tenemos nosotros, ¿no? Y quieren abrazar a su familia, quieren generar economía, vienen a trabajar, vienen a mejorar sus condiciones. Y no somos quienes para privarles de esa posibilidad. Claro, una inversión tan grande que hacen esas personas para buscarse la vida, con toda esa carga de sostener a una familia luego cuando lleguen y puedan, si pueden trabajar en Europa, nos deja bien claro que las personas que emigran vienen a buscar simplemente una vida mejor y poder mantener a su gente. Si no lo pueden hacer, si se quedan aquí encerrados, estamos convirtiendo el problema, estamos convirtiendo la situación en un problema. ¿No, Laura? A mí me llama mucho la atención de la opinión de la gente, pues, por un lado, la tendencia es siempre a criminalizar a las personas que lo están pasando mal, a las personas que están pasando por procesos de exclusión. Es la tendencia siempre a criminalizar y a buscar la culpa de tu situación, ¿no? En lugar de ver qué sistemas estamos generando en la sociedad que al final ocasionan esas situaciones, ¿no? Que de eso trabaja mucho el trabajo social, ¿no? El entender que mientras estemos criminalizando no estamos entendiendo el contexto y el sistema que promueve esas situaciones de exclusión, ¿no? Por otro lado, yo haría propuestas a la situación en la que estamos ahora y propuestas a una situación idílica en la que no creo que sea imposible
pero que hace falta voluntad política. A la situación que estamos ahora, desde luego hace falta invertir más en salvamento marítimo, porque si no, no estarían, porque está claro que la cantidad de personas que se están perdiendo y están muriendo en el mar, hace falta más inversión en salvamento marítimo. Como decía la compañera, menos en control y en fronteras y más en salvar vidas, que al final es lo que interesa, insisto, derechos humanos, seres humanos, personas con nombre y apellido. Eso para allá. Y para allá también el cambio de las políticas migratorias. Yo para venir al programa me busqué, porque estuve planteando y dije, oye, pues yo de las políticas migratorias pues sé un poco las de España, sé un poco las de Europa, digo, pero ¿y hay otro tipo de políticas migratorias? Porque es que al final parece que solo hay un tipo de política migratoria. Oye, pues tú te metes en internet y ves que hay otros países que fomentan otro tipo de políticas migratorias. Se me ocurre añadir Canadá, por si algún día alguien quiere observar un poco cuáles son las políticas, que no digo que haya ningún referente que yo diga, pues el 100% es real, pero lo que está claro es que las políticas migratorias en este país y en Europa no funcionan y que se tienen que poner a planificar otras políticas migratorias que, insisto, faciliten la convivencia entre toda la población, independientemente de dónde hayamos nacido, donde hayamos tenido la suerte o no suerte de nacer, y también unas políticas migratorias que promuevan realmente el desarrollo multicultural, que es el que sabemos que es real y que es rico y que es más global. Por otro lado, esas políticas, ya para un futuro, si pudieran ser participativas, sería genial, es decir, que la gente sea capaz de decidir, la población sea capaz de decidir a dónde quiero que vaya la política con los representantes que elijo, o con los dineros públicos, por supuesto. También una transversalidad, mientras, precisamente para que la gente pueda elegir con mayor libertad, hace falta conocer. Y para que se conozca hace falta educar, hace falta esa educación, esa transversalidad. No poner el foco en la parte negativa de algunos países, sino hablar de toda la realidad de los distintos países, hablar de toda la riqueza también de la migración, y no solo de lo que queramos que se vea para, insisto, continuar separándonos y continuar generando prejuicios y miedos. Para allá también un protocolo de acogida de una vez, que esto no debería ser para allá, sino para ayer y para antes de ayer, y unos centros adecuados para que mientras que las personas están aquí, se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas que vienen a esta tierra para buscar un futuro mejor. Hay veces que cuando vemos las políticas del Estado, por ejemplo, ahora hay una Secretaría de Estado para la España vaciada, ¿no? Y nosotros estamos recibiendo gente joven que, como decíamos, ha dejado su familia, ha invertido para poder trabajar. Bueno, muchos seguirán su rumbo, la gran mayoría sigue su rumbo porque va a haber a un familiar, pero aquellas personas que puedan quedarse, una política migratoria que fomente la convivencia, que fomente un futuro, tenemos espacio para acoger y ya vamos tarde, ¿no? Acogiendo. Sí. Vemos muchas vidas que se pierden en el mar. Para allá, salvamento marítimo, una política migratoria adecuada que les permita trabajar con los migrantes que lleguen y les necesitan. Hace falta también mayor cuerpo de trabajadores y trabajadoras sociales que puedan atender a tantos expedientes y tantas personas. Les agradezco a ambas dos que hayan estado con nosotros en el programa. Sabemos que es un tema que tiene para hablar largo y tendido durante mucho más tiempo, pero bueno, hoy hemos intentado analizar las principales aristas y esperamos en el siguiente programa de Archipiélago 8 volver a traer un tema de actualidad y profundo en el que los datos y el análisis sosegado sea estrictamente necesario para hablar con sentido común y con respeto a los derechos humanos. Muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.